Bueno, el simposio patrocinado por Novagenic, titulado Neurología y Psiquiatría de Precisión en México, avances en el 2024, tendré el gusto de presentar al doctor José Humberto Sánchez Nicolini, quien nos impartirá la ponencia El impacto de hábitos y estilos de vida en la medicina farmacogenómica. El doctor Nicolini es una estrella en el firmamento de la genética psiquiátrica a nivel nacional y mundial, y además es miembro de esta Academia Nacional de Medicina, que además también les damos las gracias por habernos recibido en este espacio tan bonito. Pues doctor Nicolini, bienvenido. Muchas gracias a la Sociedad de Neurología y Psiquiatría por ser anfitriones de este estupendo congreso, y bueno, es un gusto estar en este espacio de la Academia, y a los patrocinadores de este evento, a Novagenic. Y bueno, pues les voy a hablar del impacto de hábito y estilo de vida en la medicina farmacogenética. Evidentemente es un tema que yo creo que en la salud mental, y les diría en la parte sobre todo de la genómica, desde hace algunos años se ha iniciado como a ver estos aspectos de pues todo el contexto de los determinantes del ambiente, de la interacción ambiente-genes, y pues toda la interacción social, estilos de vida, etcétera, en la interacción con la parte genómica, ¿no? Como que ha sido un rotar, digamos, de conocimientos muy interesantes que se ha venido dando en este campo. Simplemente como para repasar algunos aspectos de la medicina o de la parte farmacogenómica, pues es la unión de la farmacología con las técnicas de la genómica, en donde es la optimización de ambas herramientas, en donde el uso de estas herramientas genómicas pues nos ayudan a tener mayor precisión en nuestra actividad farmacológica o psicofarmacológica, y llevándonos a esto que se ha llamado la medicina de precisión, es decir, el poder hacer como un traje a la medida de nuestros pacientes, el identificar cuáles van a ser pues las mejores opciones en el tratamiento para el beneficio de nuestros pacientes, y evitar en la medida de lo posible algunas desventajas que pudieran haber algunos de estos tratamientos farmacológicos. Es un tema, digamos, aquí ya entrando en algunos tecnicismos, pues hay muchos medicamentos que van a pues tener toda una serie de mecanismos biológicos en lo que es su absorción, en su procesamiento, que es lo que le llamamos la farmacocinética, sobre todo a nivel hepático, incluso intestinal, y hay pues todo lo que le llamamos la farmacodinamia, que pues realmente esto es lo que ha llamado más la atención en cuanto al descubrimiento último de los mecanismos de acción pues de las bases genéticas de las enfermedades mentales, entonces, que son los sitios últimos a nivel cerebral en donde pudieran estar haciendo efecto las proteínas anómalas o los sitios de actividad anormal que se están dando en el cerebro, y como los conocidos receptores, los diferentes neurotransmisores, las enzimas limitantes, los segundos mensajeros, etcétera, pues de los cuales en la neurobioquímica, en el ámbito, digamos, de la neurociencia clínica, pues todo
todos los especialistas están bien familiarizados. Una de las primeras aspectos de la farmacogenómica fue pues el descubrimiento de todas estas enzimas a nivel hepático que se llaman de la familia del citocromo P450 y su relevancia en cuanto a la determinación de los niveles plasmáticos de los medicamentos, o sea, la variabilidad genética que tenemos de muchas de estas enzimas, ¿no? Que no todos poseemos las mismas variantes genéticas, y esto hace que la misma dosis, ¿no? Porque cuando ustedes ven la información para prescribir de un fármaco, se asume de que pues a todo mundo que nos dan 20 miligramos de X medicamento, vamos a tener el mismo nivel plasmático, pues un poco pensando que todos vamos a tener como la misma genética o bioquímica para procesar este medicamento. Sin embargo, pues es bien conocido que hay una variabilidad en la presentación de estas enzimas a nivel hepático y que dependiendo de cómo procesemos de manera individual esto, pues los niveles plasmáticos van a variar de manera muy importante. Entonces, por ejemplo, el nivel de paroxetina, si uno es metabolizador ultra rápido o al revés, uno es metabolizador pobre, puede estar muy disminuido con la misma dosis, o sea, 40 miligramos pueden estar muy bajitos, o si uno es metabolizador lento o muy pobre, puede estar sobre representado en niveles muy elevados, ¿no? Y esto pues conducir o a falta de eficacia del medicamento o a efectos colaterales muy importantes, pues que no anticipamos de acuerdo a lo que nosotros estamos prescribiendo y al no conocer realmente pues la manera en cómo nuestro paciente está teniendo este procesamiento del medicamento. Ha habido varios estudios, aquí les presento algunos de ellos, por ejemplo, de que el hecho de los pacientes, sobre todo que son metabolizadores o pobres o metabolizadores ultra rápidos, en diferentes áreas terapéuticas o de psicopatología. En el primero que ven allá es en pacientes obsesivo-compulsivos que hizo el grupo de la doctora Peggy Richter en Toronto, el doctor Aldrich que hizo en niños con respuesta antidepresiva para el citalopram, y el grupo del doctor Dan Müller con muchos otros para varios antipsicóticos, pues encontraron que había una mayor discontinuación del tratamiento, abandono terapéutico en los pacientes que tenían estos genotipos, ¿no? Que son o de metabolizadores pobres o metabolizadores ultra rápidos. Estos son datos conocidos, o sea, tenemos mucho menor apego de los pacientes que poseen estos genotipos. Por otro lado, también tenemos esta cuestión que la ancestría, y aquí pues hemos entrado en el lenguaje de determinar desde el punto de vista biológico, no es lo mismo etnia, raza o ancestría, ¿no? Cuando nos referimos al bagaje genético propio de una población, estamos hablando de ancestría, ¿no? Es decir, los genes propios o más frecuentes de una determinada población. Entonces, la ancestría de estos genes que, por ejemplo, determinan los niveles plasmáticos de muchos medicamentos, varían de manera muy importante de acuerdo al el origen étnico y geográfico de las diferentes poblaciones. Y hay un problema porque la mayoría de la información que tenemos es una gráfica de los estudios hechos en psiquiatría genética y en particular en farmacogenética, donde el 80% de la información que está publicada se han hecho en ancestría europea caucásica.
¿no? Entonces, realmente esto es un tema de que pues no refleja realmente lo que ocurre en otras poblaciones, ¿no? La población europea, o caucásica, con ancestría, de este tipo de ancestría, es alrededor del 18% de la población mundial, y pues solo la población asiática es casi el 50% de la población mundial. La población latinoamericana, que dentro de la población latinoamericana somos muy heterogéneos, ¿no? Somos por ahí del 10% de la población mundial, pero pues estamos tomando en base las decisiones porque toda la investigación se ha hecho, el 80% se ha hecho en función de la población de ancestría europea. Hay muy pocos estudios, hemos hecho algunos, tuvimos la oportunidad en la encuesta nacional de adicciones del 2016 a 2018 de hacer una genotipificación a nivel de las gentes que respondieron a la encuesta. Cerca de 7,000 personas fueron genotipadas y fue el primer mapa que tuvimos de distribución de los genotipos en la población mexicana, e incluso dentro de la población mexicana pues hay una heterogeneidad de las diferentes variantes ancestrales. Encontramos 7 diferentes zonas de diferentes ancestrías, dependiendo de la proporción pues de sangre nativo americana, sangre española, sangre africana, que son los componentes principales de la ancestría mexicana, y que pues sin lugar a dudas juegan un papel en la determinación de la frecuencia de estas variedades que determinan los niveles plasmáticos, y por otro lado este componente farmacodinámico. También en esta pirámide de evidencia, ¿no? Al día de hoy en las pruebas, sobre todo las que tenemos afortunadamente ya al día de hoy comerciales y que las podemos usar día a día en nuestra práctica clínica, pues se están usando con los más altos niveles de evidencia científica, ¿no? Con estudios de metaanálisis que tienen varios estudios aleatorizados, randomizados, aleatorios, ¿no? Que son la evidencia más alta, pero hay mucha evidencia de cortes más pequeñas, de estudios aleatorizados, incluso de algunas series de casos que pues se están acumulando y que pues ya se empiezan a tener datos interesantes y que seguramente en el futuro nos van a dar este tipo de información. Entonces, les digo, en las pruebas clínicas pues se rigen por el nivel más estricto de evidencia generadas por estos consorcios como el CEPIC o PharmGKB, y es lo que los organismos regulatorios como la FDA o la COFEPRIS pues toman como los que deben estar respaldando estas pruebas, ¿no? Al día de hoy pues tienen cerca de 40 farmacogenes que se considera que hay este nivel suficiente de evidencia y que son como en algunas de las pruebas clínicas, como la de Novagenic, que están respaldando esta información. Sin embargo, pues estas son como el inicio de las pruebas. Estas pruebas tenderán cada día a ir creciendo más y más hasta eventualmente tener muchísimas variantes genéticas que nos permitirán tomar más y mejores decisiones, ¿no? Hoy día, pues sabemos que la respuesta a un fármaco, pues no solo es el nivel plasmático que alcanza, ¿no? Hay muchos factores alrededor de qué hace que un paciente, y máxime en el ámbito de la salud mental, responda a un tratamiento, donde intervienen muchos componentes
además de la farmacocinética, la farmacodinámica, la parte de los subtipos clínicos, la adherencia terapéutica. Hoy sabemos que, bueno, el microbioma, el estilo de vida, el uso de otras prácticas de sustancias adictivas, incluso la respuesta placebo, que todavía no entendemos, la respuesta nocebo, ¿no? Muchos otros aspectos muy importantes. Pero algunos de estos aspectos de los hábitos de vida se han empezado a encontrar evidencia, alguna de ellas no tan en esta cadena de fortaleza de la evidencia científica, no tan sólida, ¿no? De los puntos más altos, pero en algunos de ellos empieza a haber algún tipo de respaldo de evidencia para tomar en cuenta estos aspectos, como el uso de algunas sustancias, de algunos tratamientos herbales, de algunos tratamientos complementarios que pueden estar afectando de manera directa el uso de los medicamentos o interferir tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia de ellos, ¿no? Aquí les resalto algunos, ¿no? Uno de los clásicos, que hay mucha información al respecto, es el jugo de toronja, que induce el citocromo 3A4, la cafeína, el tabaco. Hay muchísima información al respecto de la interacción de todas estas vías del citocromo, causando alteraciones en los niveles plasmáticos. Lo mismo el cannabis, la hierba de San Juan, la granada, la arándano, la capsaicina en el chile, ¿no? No es tan común en nuestra comida, que sabemos que pueden intervenir y que afectar la respuesta a los medicamentos. Y bueno, esta noción de que porque es natural no tiene interacción, pues es completamente absurda, ¿no? Entonces, y desde luego, pues es muy importante tenerla en cuenta. Y desde luego, bueno, las sustancias adictivas, justo aquí les presento todos los genes que ya hicimos en la población mexicana, donde el alcohol, tabaco y drogas, ¿no? Pues hay una gran cantidad de genes en este nuevo indicativo que se le llama el índice de riesgo poligénico, que es la conjunción de todos estos genes que están contribuyendo a estos fenotipos, que pueden estar interviniendo y que pues todas las personas, por ejemplo, del alcohol, ¿no? Pues se han encontrado varios cientos de genes y pues va a haber personas que a lo mejor de esos cientos tienen 30, algunos tendrán 120, y claro, la propensión a estos fenotipos pues va a ser muy diferente, ¿no? Los determinantes sociales, el acceso, por ejemplo, a servicios de educación, el tipo de educación que se da cuando uno mide las pruebas cognitivas. Este estudio donde participaron muchas gentes del Instituto Nacional de Neurología y varios países latinoamericanos, en la evaluación basal del desempeño cognitivo, pues hubo una menor desempeño cognitivo en las poblaciones latinoamericanas, sino porque tengamos esta clásico visión que podría sonar como eugenésica, ¿no? De que tenemos menos capacidad cognitiva por ser de países latinoamericanos, pero intervienen muchos factores, desde la forma en que están diseñados los instrumentos, la aplicación y desde luego pues estos factores de nivel educativo. El tomar varias condiciones, por ejemplo en el TDA, este estudio que hicimos junto con un grupo en Colombia, de que si usamos los niveles de cortisol, el fenotipo de impulsividad y los genes de determinación del índice de riesgo poligénico para el déficit de atención, tenemos una predicción mucho más adecuada para el fenotipo de déficit de atención que si nada más usamos los puros genes de la base, luego principalmente caucásica, para predecir el TDA, ¿no? Entonces, es el tipo de cosas que se van
cada vez afinando, ¿no? Incluso las variantes aquí, no entrando específicamente en psiquiatría, pero de muchos otros genes que pueden tener un vínculo que se llama accionable para la respuesta a quimioterapias, antibióticos, varían enormemente en algunas comunidades con una ancestría indígena mayor, y que pues habría como que monitorearlo en ciertas áreas del país. Y desde luego viene esta parte epigenética, ¿no? Que es estos factores del medio ambiente que hacen que de la información genética, que es la que hoy día estamos leyendo, pero que la información genética es esa parte dinámica. Es decir, lee al medio ambiente y entonces genes que están establecidos se pueden prender o apagar dependiendo de la información que reciban del medio ambiente, y esto hace todavía más compleja esta interacción. Una de las áreas pues, que se ha hecho más interesante, yo creo que también conforme he envejecido, pues me ha llamado la atención esto de la edad epigenética, ¿no? Que una persona, por ejemplo, de 60 años puede tener un fenotipo pues mucho más vital o mucho más frágil y estar más postrado, teniendo la misma edad cronológica, pero que su edad biológica está más acelerada en un caso que en otro. Y hemos visto que este reloj epigenético, que depende de la cantidad de genes están prendidos y apagados, por ejemplo, por la presencia de un trastorno mental. Este estudio se hizo en gemelos idénticos, en donde uno tenía un diagnóstico psiquiátrico y el otro no tenía el diagnóstico psiquiátrico. El gemelo que tenía el diagnóstico psiquiátrico biológicamente tenía una edad más acelerada, ¿no? O sea, como que el diagnóstico de psiquiátrico te aceleraba la edad epigenética. Este fue otro estudio hecho por un académico también aquí, hace muchos años, el doctor Cravioto, exdirector de la Facultad de Medicina, y que él hizo un seguimiento, que fue el primero que describió que los niños, cuando tenían un ambiente empobrecido de falta de acceso a la educación, mala alimentación, poca estimulación del medio ambiente, tenían este síndrome que le llamaban failure to thrive, una dificultad de neurodesarrollo, ¿no? Y lo hizo en una comunidad indígena afuera de la Ciudad de México. Y aquí lo interesante es que el Instituto ahora de Geriatría siguió esta población 50 años después y nos dejaron hacerles la medición del reloj epigenético, ¿no? Y pues vimos que efectivamente esta población que había tenido bajos número de años de escolaridad, bajo estimulación ambiental, mala alimentación, a nivel del reloj epigenético, pues había tenido una mayor envejecimiento biológico. Entonces, bueno, como ven, hay muchos factores que intervienen en esos aspectos y que pues es un tema amplísimo que seguramente hoy no están en las pruebas, pero simplemente es algo que ya se hace a nivel de investigación y que seguramente complementará estos temas de forma muy interesante. Y bueno, con esto concluyo mi presentación y pues si hay preguntas y comentarios o lo hacemos al final, como diga el doctor Fucho. Perfecto, gracias. Gracias, doctor Nicolini. Y ahora tengo el gusto de presentar al doctor Horacio Sentíes Madrid. Él es bueno, es muchas cosas, pero principalmente es neurólogo, epileptólogo, bueno, neurofisiólogo, concertista, compone música excelente también, pero aparte es un gran científico y nos hablará precisamente del caso clínico neuropsiquiátrico refractario a medicamentos y aplicación de la farmacogenómica. Muchísimas gracias, Horacio. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, específicamente al doctor Ruiz Chow por su invitación y presentación, a Novayenic también por su apoyo para que yo pueda estar con ustedes aquí en este
recinto tan emblemático de la medicina mexicana. Voy a presentar un caso clínico de aplicación de la farmacogenómica, un caso refractario a diferentes medicamentos, y que coincide, y lo escogí primero por la aplicación de la farmacogenómica y en segunda razón porque es un paciente que vemos tanto el doctor Nicolini como yo en la consulta privada de forma independiente, él por los problemas psiquiátricos, yo por la parte neurológica. Entonces, por eso quise escoger este fármaco. Bueno, no voy a ahondar mucho más en lo que explicó el doctor Nicolini muy bien, solamente mencionar que la farmacogenómica tiene una aplicabilidad muy importante tanto en la neurología como en la psiquiatría. Vean cómo de este pastel de barra, ¿no? Después de la oncología, la psiquiatría es el segundo recinto en donde se aplican más pruebas farmacogenómicas y donde más se necesita. Y el objetivo es hacer esta medicina de precisión, es decir, hacerle un traje a la medida al paciente y no esperar a que muchos de ellos tengan efectos adversos o falta de respuesta a los fármacos. No es para todos los pacientes, hay pacientes que responden fácilmente a un tratamiento habitual y no se requiere la prueba, pero todos tenemos pacientes, el clásico que todo le cae mal o que nada le funciona, y que muchas veces en la antigüedad, como se mencionó por el doctor Nicolini, pues se pensaba que era puro efecto nocebo, ¿no? Pero algunos de ellos no era tan así. Entonces están involucrados muchos genes que tienen que ver con la respuesta a los fármacos, igual los transportadores que ocurren en diferentes patologías como en epilepsia, en migraña, etcétera, y el caso de psiquiatría, los receptores de dopamina y serotonina, y entonces el abordaje habitual es que le dábamos lo mismo a todos, ¿no? Y ahora lo hemos ido individualizando. ¿Cuál es el impacto de la farmacogenómica? Uno, que reduce el tiempo para respuesta a tratamiento, reduce los costos al no estar haciendo ensayos sin respuesta. También disminuye la ocurrencia de efectos adversos, reduciendo las hospitalizaciones. Hay un estudio grande reciente en donde en Estados Unidos se podrían haber evitado, en pacientes que llegaron a urgencias y se tuvieron que hospitalizar por efecto adverso de fármacos, de estos pacientes, el 40% de sus hospitalizaciones podrían haber sido evitadas si hubieran tenido una prueba farmacogenómica. Y eran pacientes que cuando revisan el padecimiento y demás, los fármacos eran adecuados y las dosis eran adecuadas. O sea, no fue un error por parte del médico, sino simplemente que la genética de cada persona es individual. El tratamiento también tiene un impacto en tratar los efectos adversos, incluyendo la adicción de otros fármacos, también cambios futuros en el ajuste en el tratamiento y las interacciones farmacológicas. ¿En quiénes se les hace una prueba? Uno, pacientes que tengan polifarmacia, definida como más de 5 fármacos, quienes tienen comorbilidades neurológicas, y en este caso las comorbilidades en neurología son muy imbricadas con psiquiatría, son las principales. La pobre respuesta a tratamiento de primeras líneas de tratamiento, pacientes que han recibido muchos fármacos previamente, quienes no tienen un tratamiento adecuado y terminan hospitalizados, pacientes geriátricos que tienen muchas comorbilidades y por lo tanto muchos fármacos, pacientes que han tenido adicciones o potencial de abuso por historia familiar de adicciones, un cerebro dopaminérgico, y cuando tienen alto riesgo de toxicidad medicamentosa. Por ejemplo, si yo le doy una benzodiazepina a un paciente y el paciente le da somnolencia excesiva, pues no pasa nada. Pero si yo le doy un anticoagulante o clopidogrel y el paciente tiene una hemorragia cerebral, el haberme esperado al tener el efecto adverso pues ya no fue lo más razonable, o si tiene una miopatía de estatinas que le produce falla renal. Entonces, si hay algunos fármacos que, aunque el paciente no tenga polifarmacia, por su potencial efecto adverso, sería mejor hacer una prueba farmacogenómica. La prueba farmacogenómica es el equivalente, digamos, a hacer la depuración renal en pacientes con insuficiencia renal en la parte hepática por los sistemas de metabolismo de la citocromo P450 y las glucuronitransferasas, que como ustedes saben, la función es metabolizar los fármacos, en el caso de la citocromo P450, adicionándoles cosas inicialmente en una primera etapa de funcionalización,
para que después se puedan, de modificación y luego de conjugación con diferentes sustancias para que se puedan eliminar. Y como verán aquí, por ejemplo, aquí les pongo mucho de los antiepilépticos que tienen conjugación a través de estos sistemas enzimáticos o de beta-oxidación, como el caso del valproato. La P450 tiene más de 50 enzimas en el organismo, la 1, 2 y 3 son las más importantes, están a nivel hepático, y a nivel cerebral las isoenzimas más relevantes y que van a interactuar más con los fármacos de psiquiatría y, por ejemplo, con los antiepilépticos antimigrañosos son la 1A, la 12-9, la 2D6 y la 3A. En el caso de las glucuriotransferasas hay 16 isoenzimas, la 1 y 2 son las principales. El nombre de la isoenzima es el primer nombre es para la familia, el segundo para la subfamilia y el segundo número es para la isoenzima, ¿no? Y les digo, tiene sobre todo el impacto más importante, por ejemplo, en fármacos antiepilépticos, son la 3A4, 12-9 y 12-19. Este citocomo P450, obviamente la naturaleza no la diseñó por si alguna vez al hombre se le ocurría fabricar fármacos, sino para eliminar ciertas sustancias endógenas como esteroides, endógenos, prostaglandinas, ácidos grasos, etc. Hay muchos fármacos, por ejemplo, antiepilépticos de primera generación, que son inductores enzimáticos, clásicamente carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona, o inhibidores enzimáticos importantes como valproato. Entonces, son los fármacos que más interacciones tendrán. Y muchos de estos fármacos son usados en psiquiatría como estabilizadores del ánimo, además de que se usan como antiepilépticos. Lo mismo pasa en la lamotrigina, también un estabilizador del ánimo, que aunque es un fármaco de segunda generación, sus interacciones son más o menos moderadas. Hay algunos fármacos ya los más recientes, ¿no?, en donde hay menos, sus interacciones son mínimas, con excepción de estiripentol y sultiame, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de levetiracetam, gabapentina, pregabalina, vigabatrina, lacosamida, prácticamente su potencial de interacciones es muy pobre y son fármacos que modificarán menos a otros medicamentos. Por darles un ejemplo de cómo es la interacción, por ejemplo, la 3A4, ¿no? Estos son todos los antiepilépticos que pueden metabolizarse a través de la 3A4 y los fármacos psicotrópicos, tanto antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, etcétera, etcétera, medicamentos que se usan para insomnio, y entonces pueden tener una potencial interacción entre ellas. Por ejemplo, si es carbamazepina, que es un inductor enzimático, me puede reducir los niveles de muchos de estos fármacos, disminuyendo su eficacia, ¿no? Entonces, todos estos fármacos tienen un efecto inductor enzimático y entonces reducirá los niveles de todos los psicotróficos. Alguno tendrá algún efecto inhibidor enzimático. En el caso de la 12-9 también hay interacciones de estos fármacos con varios psicotrópicos, ya sea por efecto inductor o inhibidor enzimático. Lo mismo la 12-19. Y aquí no me voy a detener por cuestión de tiempo en cada uno, pero simplemente mencionar que hay estas tablas, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Patsalos, existen estas tablas donde uno puede revisar cada una de las enzimas, 1A2, 2D6, 12-1, 1A4, y lo mismo de las glucuriotransferasas, 1A6, 1A9, 2B7, 2B17, 2B4. Entonces, es importante el hacer interacciones. Por ejemplo, carbamazepina disminuye al ser un fármaco que favorece el metabolismo de la citocomo P450 hasta el 30-60% de la concesión de fármacos no antiepilépticos, incluyendo antidepresivos tricíclicos y algunos antipsicóticos. En cambio, por ejemplo, algunos antidepresivos pueden incrementar los niveles de carbamazepina. Y carbamazepina es un fármaco que se usa frecuentemente tanto por los psiquiatras como estabilizador del ánimo, como nosotros los neurólogos, como un fármaco para dolor neuropático del trigémino o como antiepiléptico. La fenitoína modifica la concentración de aloperidol y de nortriptilina, y las concentraciones de fenitoína se incrementan con varios antidepresivos y con diazepam. El valproato eleva los niveles del diazepam. La etroximida es así, no tiene un efecto importante sobre algunos fármacos psiquiátricos. Clonazepam, que usamos nosotros como un antiepiléptico, puede tener interacciones con diferentes fármacos como lamotrigina, carbamazepina, fenobarbital, primidona, fenitoína.
Lo mismo, fenobarbital, que es el clásico inductor enzimático, va a reducir los niveles de muchos antipsicóticos, benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos. La lamotrigina, si bien no es un inductor enzimático per se, sí para la citocromo P450, sí para los fármacos que se eliminan por la glucosiltracerasa. Litio y fluoxetina disminuyen sus concentraciones. Vigabatrina no tiene problema, tiagabina no tiene problema. Topiramato puede tener interacciones con los fármacos que se eliminan por la 3A4 y la 12A19. Gabapentina no tiene problema, pregabalina no tiene problema, piracetam no tiene problema. Levetiracetam no tiene problema tanto en interacciones, pero asociado a topiramato incrementa la ansiedad de ambos fármacos. Sonisamida no tiene problema, lacosamida no tiene problema. Me refiero a no tienen problema de interacciones. No significa que no tengan problema de dar algunos síntomas psiquiátricos, como en el caso de la sonisamida. También es importante que la prueba farmacogenómica nos puede permitir saber si un paciente, por ejemplo, tiene un HLA-B y tiene predisposición a hacer un Steven Johnson, si le damos carbamazepina, fenitoína o lamotrigina. Entonces, sí sería muy importante hacer una prueba farmacogenómica y que nos enteremos que hizo alergia porque hizo un Steven Johnson. Entonces, vean cómo los diferentes sistemas enzimáticos sirven para ver las interacciones con fármacos, pero los antígenos de histocompatibilidad sirven para ver algunas de las alergias o efectos adversos, por ejemplo, en el caso de la POLG con el uso de valproato. La farmacogenómica tiene que ver con que los alelos y sobre todo las enzimas hagan que los pacientes tengan, de acuerdo a la función genética, un metabolismo ultrarrápido, rápido, normal, intermedio o disminuido para el metabolismo de los fármacos, y también tiene que ver con la función incrementada, normal o disminuida de los diferentes transportadores, y ya hablamos del HLA-B. Y esto es importante en las diferentes poblaciones. Por ejemplo, la posibilidad de hacer alergia a carbamazepina en asiáticos es altísima, 25%, comparado con población caucásica. Pero hay que tener en cuenta que en nuestro país, como ya se mencionó previamente, somos un collage de varios genes, ¿no? Y que la nao de China llegaba a México por las costas del Pacífico. Entonces, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, algunos pacientes tienen genética de este tipo. Entonces, los diferentes fármacos se van a metabolizar de forma normal o de forma aumentada o de forma reducida, y eso modificará la respuesta. Esta es la plataforma que usa Novogenic para la parte de los genes, ¿no? Y este es el caso clínico. Es un hombre de 60 años de edad que es hipertenso, tiene trastorno generalizado de ansiedad y depresión, tuvo una parálisis facial de Bell, tiene historia de crisis focales con alteraciones de conciencia, una cefalea tipo tensional crónica con abuso de antiinflamatorios, tomando paracetamol, ibuprofeno, cafeína, aspirina, paracetamol en combinación y ketorolaco diariamente, es decir, una cefalea con abuso de analgésicos. Fue hospitalizado en 2019 por el doctor Nicolini, en donde recibió terapia electroconvulsiva con una buena respuesta. Recibió algunos fármacos y desarrolló cierto parkinsonismo por ellos. De hecho, inclusive al paciente se le hizo un PET con 18 FDG para descartar enfermedad de Parkinson. La resonancia mostraba nada más atrofia córtico-subcortical moderada y algunas zonas de gliosis en la corona radiada. Un electroencefalograma, efecto de las benzodiazepinas y niveles de litio adecuados. Al momento, los tratamientos previos que había recibido eran múltiples fármacos antidepresivos, antipsicóticos y benzodiazepinas. Al momento de la consulta, carbonato de litio, lorazepam, venlafaxina, pregabalina, mirtazapina, propranolol, telmisartán y topiramato. Algunos de ellos para tratamiento de la ansiedad y de la depresión, algunos otros como preventivos de migraña, control de la hipertensión, etc. Entonces, en la plataforma se indican los fármacos que recibe el paciente al momento de hacer el estudio, ¿no? Y se dice cuál es la respuesta y la idoneidad de los diferentes fármacos, por ejemplo, de todos los que se podrían dar, pero por ejemplo aquí señalo los que recibe el fármaco, el paciente, como la pregabalina, el litio, amitriptilina, venlafaxina, etc. Y la plataforma nos da la parte genotípica de cada uno que tiene el paciente, y en base a eso nos permite saber qué fármacos podríamos dar.
Como ya se mencionó, también hay esta parte de las interacciones con los hábitos de vida, no me voy a detener porque eso ya lo explicó muy bien el doctor Nicolini, y la plataforma nos permite también mencionar cuáles son los riesgos asociados de la medicación, pero esos son los riesgos clásicos que vemos en los libros de farmacología, ¿no? Si la amitriptilina puede producir cierta neutropenia, si la mirtazapina lo mismo, y viene así la lista de los diferentes fármacos. El litio, que ustedes saben, tiene toxicidad gastrointestinal, neurológica, a nivel de la piel, etcétera, mirtazapina y pregabalina, pero nos recuerdan, digamos, todos los efectos adversos que pudiera tener los diferentes fármacos en este paciente, ¿no? Ahora, esto es el mapa de los genes del paciente. Tiene un apropiado gen de la COMT, y esto es importante porque eso le permite al médico saber que el paciente puede responder, por ejemplo, apropiadamente a terapia magnética transcranial, que podría ser una alternativa en ese caso. También tiene unas alteraciones en la OPRM, lo cual hace que el valproato no sea un buen estabilizador del ánimo en él. Tiene una deficiencia de la MTHFR, que puede ser la causa por la que el paciente no responda a los fármacos de forma apropiada y que también se asocia con los síntomas psiquiátricos, y una alteración en la UGT-B7 que hace que, por ejemplo, fármacos como valproato o carbamazepina no serían los más adecuados como estabilizadores del ánimo en este paciente. También vienen los diferentes fármacos, los marcadores de las diferentes enzimas y en relación a cada uno de los fármacos. Y esto es también algo muy interesante. Vienen recomendaciones específicas de qué hacer con este paciente individual. Por ejemplo, el paciente recibe telmisartán y esto hace que aumente los niveles de litio en sangre. Entonces, tendríamos que, de forma ideal, cambiarle el telmisartán por otro fármaco. O que la mirtazapina y la amitriptilina, por las interacciones que tiene a través de la citocromo 1A2, lo recomendable sería reducir la dosis de propranolol en un 25%. Por el lorazepam, por las diferentes interacciones con amitriptilina y mirtazapina, sería mejor buscar un fármaco alternativo en este caso. En el caso de amitriptilina y venlafaxina, se recomienda disminuir un 30-40% la dosis de los mismos si el paciente sigue usando propranolol. El topiramato, al ser un inductor, puede débil, puede aumentar puede reducir los niveles de mirtazapina, y entonces se recomienda aumentar la dosis de este fármaco en un 25-30%. Amitriptilina y topiramato aumentan la concentración del topiramato de la amitriptilina, y entonces valdría la pena reducir la dosis de la amitriptilina. En el caso del litio y topiramato, el topiramato aumenta la concentración de litio y lo mejor es separarlos, ¿no? O evitar su coadministración. Amitriptilina y lorazepam hay que monitorizar que no le dé sedación ni depresión respiratoria al paciente. Telmisartán aumenta la concentración de litio y por lo tanto su uso concomitante no es muy recomendado. Entonces, si se fijan, en un paciente que tiene tantas patologías y tantos fármacos, el saber todas estas herramientas nos permite hacer un ajuste más fino que de otra forma no podríamos hacer. Entonces, el paciente, primera cosa, que es lo que a mí me toca como neurólogo, es tratar la cefalea por abuso de analgésicos. Entonces hay que suspender los antiinflamatorios, darle un esquema de prednisona inicialmente y de reducción, darle algún medicamento que le prevenga la cefalea tensional, como amitriptilina, que además le viene bien para la parte de la ansiedad, y tratar la deficiencia de la MTHFR con metilfolato. Se hicieron varias adecuaciones por parte del doctor Nicolini. Yo lo vi el día 7, solamente hay una queja de edema de los miembros pélvicos, probablemente relacionado a pregabalina, mucho mejor del dolor de cabeza, ¿no? Prácticamente ya no tiene, y no tiene síntomas psiquiátricos gracias a las modificaciones que hicieron. Se solicitan niveles de litio por todas las interacciones que ya vimos, se reduzco la dosis de amitriptilina por la recomendación que viene, y planeo suspender propranolol y topiramato por las interacciones, tomando en cuenta que ya no los voy a necesitar para el tratamiento de la cefalea porque tiene la amitriptilina y ya quitó el abuso de analgésicos, y cambiar el telmisartán por otro antihipertensivo. ¿Cuál? Está difícil, porque beta bloqueadores no le va bien, por lo visto.
Otro sartán sería exactamente lo mismo que telmisartán. Si le doy un calcio antagonista, el edema de los miembros inferiores va a empeorar, ¿no? Entonces seguramente se lo voy a mandar al cardiólogo junto con la prueba farmacogenómica, que además esta prueba le permite escoger qué fármaco sería más adecuado. ¿Cuánto tiempo me queda? Y en caso de que el paciente volviera a recaer de síntomas, una buena alternativa sería terapia magnética transcranial por tener un apropiado gen de la COMT. Una cosa importante es los genes que tienen que ver con el citocromo P450 tienen que ver con el metabolismo, el HLA ya mencionamos, la hipersensibilidad y riesgo de síndrome de Stevens-Johnson o enfermedad de Lyell por algunos fármacos. SSL6A4 nos predice la respuesta a inhibidores de recaptura de serotonina. El HTR2A nos sirve para hacer la respuesta a citalopram. Lo mismo el GRIC4. El HTR2C nos permite predecir si le doy clozapina o olanzapina, si el paciente va a subir de peso de forma importante. La respuesta, como ya les mencioné, a magnética transcranial con la COMT. El DR2, la respuesta, por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia a risperidona. El OPRM1, ¿no?, en cuanto a la dependencia de opioides y alcohol. El SLC-O1B1 para miopatía de estatinas, otros para warfarina, toxicidad de acetoprinas, algunos marcadores. Entonces, como verán, podemos predecir ciertos efectos adversos que son serios antes de que ocurran. Si yo tengo un paciente que llega con una cefalea tipo tensional que responde a lo que sea, que tiene una depresión leve que responde a lo que sea, no tengo que pedir una prueba farmacogenómica. Pero si tengo un paciente como ¿no?, más me vale pedirla, porque si no va a ser un verdadero desastre. Y el paciente llevaba citas con otros médicos antes de llegar con el doctor Nicolini y con un servidor, y ensayos a ciegas, ensayo-error, ¿no? Y en una sola consulta, después de una prueba, una consulta con el doctor Nicolini y conmigo, el paciente está razonablemente bien. Estos son las variantes de la MTHR que indican su disminución de actividad y que requieren el uso de metilfolato, porque la falta de MTHFR tiene que ver con la producción de neurotransmisores. La prueba puede ver o analizar muchos fármacos neurológicos como los que ven ahí y todavía más fármacos que se usan en psiquiatría de forma bastante amplia. Algunos ejemplos de utilidad. Por ejemplo, el HLA-B, ya les mencioné, el riesgo de alergia de Stevens-Johnson en pacientes que reciben trazepina. Y si tienen no se lo den ni de casualidad. Lo mismo ocurre en el caso de fenitoína. O, por ejemplo, si tengo un trastorno del ciclo de la urea, no le puedo dar valprato. Y eso también tiene que ver con algunos farmacogenes, porque el paciente puede tener más predisposición a tener encefalopatía por valprato. Por ejemplo, los metabolizadores lentos van a incrementar los niveles de todos los antidepresivos tricíclicos a través de la CYP2D6, como amitriptilina o la clormipramina, que van a incrementar el área bajo la curva de los niveles en sangre hasta en 8 veces. También vienen algunas cosas que, por ejemplo, ciertos citocromos se asocian con la prolongación del QT con el uso de citalopram y por lo tanto la dosis no debe de ser más allá de 20 miligramos. Lo mismo que les mencioné, otro tricíclico aumenta 8 veces el área bajo la curva. Fluoxetina, ¿no?, los metabolizadores lentes van a incrementar el metabolito de la S-fluoxetina, ya sea sola o en combinación con olanzapina. La imipramina, otro tricíclico, aumentará 8 veces sus niveles en sangre. Nortriptilina, exactamente lo mismo. Paroxetina se modifica por la 2D6, entonces hay que tener en cuenta los fármacos que se metabolizan a través de ella. Protriptilina, otro tricíclico, es el aumento del área bajo la curva, lo mismo trimipramina. Venlafaxina, también depende si es un metabolizador lento o rápido, ¿no?, requerirá ajuste de las diferentes dosis. Y así me puedo seguir con los antipsicóticos como aripiprazol, perfenacina, clozapina, pero vean como todos los metabolizadores lentos, tanto en el caso, por ejemplo, de clozapina o perfenacina, van a incrementar sus concentraciones en sangre, dando mayor toxicidad hematológica en el caso de clozapina o parkinsonismo en el caso de los antipsicóticos antiguos, ¿no? Y algunos fármacos más nuevos, ¿no?, como iloperidona,
pues tampoco se escapan de ser modificados de acuerdo al metabolismo, ya sea ultralento o rápido, de los diferentes pacientes. Lo mismo antipsicóticos más viejitos como perfenacina, pimoside, tioridazina, etcétera. Bueno, esto ya mencioné los antiepilépticos. Finalmente, ya para terminar, hay que mencionar que la comorbidad de epilepsia, ¿no? Y de migraña en pacientes psiquiátricos es muy común. Y el uso de los anticomiciales, llamados fármacos anticrisis, es muy común usado tanto en neurología como en psiquiatría, como estabilizadores del ánimo. Hay que tener en cuenta que en el caso de epilepsia, muchos de los fármacos van a modificar su respuesta de acuerdo a la farmacogenómica, y que tiene que ver con también la farmacodinámica de los receptores, pero también con las proteínas de transporte que están relacionadas con el aspecto farmacogenómico. Y también tener en cuenta las canalopatías que tienen por sí ya una alteración genética. Entonces, vean, todos estos fármacos antiepilépticos, estos son los diferentes transportadores, y uno muy importante que se saca es la glucoproteína P, que es un secuestrador de fármacos en las células de la glía y en el arterio vascular, que impide que el fármaco actúe y explica parte de la farmacoresistencia tanto en síntomas psiquiátricos como neurológicos en la respuesta de epilepsia. Y aquí están los diferentes transportadores, ¿no? Como MRP, ¿no? Y que muchos de los fármacos antiepilépticos son secuestrados con alguna excepción, ¿no? En donde a lo mejor en pacientes farmacoresistentes, por ejemplo, la levetiracetam puede ser una opción. Y aquí viene lo mismo, ¿no? En cuanto a los diferentes fármacos, de acuerdo al metabolismo que tienen en las diferentes enzimas, ¿no? En caso de sonisamida, brivacetán, clobazam, ¿no? Las modificaciones que pueden tener, lo mismo la cosamida, etcétera. O sea, no me voy a tener a todos los detalles porque no es el objetivo de la plática, simplemente hacer conciencia de que la farmacogenómica es muy útil en esos pacientes que tienen estos fármacos. Y si a eso le sumamos que los pacientes que reciben antiepilépticos, el antiepiléptico per se, pueden empeorar los trastornos psiquiátricos, como levetiracetam, que si el paciente tiene historia personal o inclusive familiar de depresión, sería mejor no dárselo. O tiagabina, topiramato, vigabatrina, todos estos se asocian con trastornos, con síntomas psiquiátricos. En cambio, otros como carbamazepina, valproato, lamotrigina, tienen efectos estabilizadores del ánimo. Yo tengo mis reservas en cuanto a topiramato, si bien se puede usar como un estabilizador del ánimo en trastorno afectivo bipolar, hay estudios al respecto, ¿no? Pero en algunos pacientes les puede dar más bien inestabilización del ánimo, ¿no? Y tener en cuenta que algunos fármacos antidepresivos pueden favorecer crisis y llevar al paciente a estado epiléptico. ¿Cuáles son los que tienen más probabilidad de hacer esto? El más de todo, bupropión, ¿no? Pero no en liberación prolongada, sí en liberación inmediata. ¿Cuáles otros? Algunos tricíclicos pueden tener cierto potencial y niveles de la MAO de producir crisis, pero no es una contraindicación absoluta para su uso. Lo mejor es utilizar inhibidores de recaptura de serotonina, y los que son más indicados son sertralina y citalopram. Tener en cuenta que algunas canalopatías que tienen los pacientes con epilepsia también van a determinar qué fármacos usar. Por ejemplo, si yo tengo un Dravet, no le puedo dar un bloqueador de canales de sodio, ¿no? O si yo tengo crisis de ausencia y tengo una alteración del transportador, puede ser que no responda ni a la motrigina ni a tosuximida. Entonces, la farmacogenómica tampoco es todo. Es decir, que si yo tengo la prueba del paciente, ¿me voy a guiar solo por eso? No. Tengo que tener en cuenta el tipo de crisis, el tipo de dolor de cabeza, los efectos adversos per se de los fármacos, la comorbilidad, etcétera, etcétera. Es lo que decía también el POLG, por ejemplo, el síndrome de Alpers, valproato no se debe de usar, ¿no? Porque tiene más posibilidad de riesgo. Y esto es lo que explica el por qué pacientes que les das fenitoína o carbamazepina, hay pacientes que te llegan con 100 miligramos de fenitoína y tú dices, eso no le sirve para nada, y le mides niveles en sangre y salen normales, ¿no? Y se los quitas y les dan crisis. Y porque hay pacientes que el rango de dosis va de 75 hasta 900 miligramos de fenitoína o de carbamazepina de 200 hasta 3000. ¿De qué depende? De la farmacogenómica. Y el otro factor son todos estos factores asociados del
tabaquismo, alcohol, uso de drogas, ejercicio, ¿no? Que dan este fenómeno epigenético del que ya habló el doctor Nicolini con toda experiencia. Entonces, hay ciertas limitaciones, ¿no? Hay proteínas que se expresan debido a las propias crisis de epilepsia o a mecanismos subyacentes de la enfermedad. La dosis, la formulación, la cofarmacia son importantes, la influencia ambiental, el cumplimiento del paciente, otros factores como la etiología de la enfermedad, etcétera. Y cierro con esta frase de Dorothy Parker, quien fue una mujer escritora, quien intentó suicidarse 2 veces. Y esto viene en el prefacio de esta visible oscuridad, memoria de locura de William Styron, quien Styron había tenido una depresión severa después de haber recibido un premio por su labor literaria. A veces el ser premiado nos deprime, ¿eh? Hay quienes tampoco soportan el éxito. Y decía Dorothy Parker, las navajas duelen, el río está húmedo, el ácido mancha, la droga da calambres, la pistola no es lícita, los nudos atrapan, huele fatal el gas. ¿Qué alternativa nos queda? Quizás vivir es mejor. Doctor Nicolini, por favor, si quieres. Bueno, ahora sí nos toca la sesión de preguntas y respuestas. Va a haber micrófonos para quienes quieran hacer alguna pregunta y al doctor Nicolini, al doctor Sentíes. ¿Todo tan claro como el agua? A ver. Sí, doctor Felipe. Pues si quieres acercarte aquí. Muchas gracias. Gracias, soy Felipe Vázquez, profesor de psiquiatría. Me gustaría, felicitarlos por las presentaciones y creo que a los psiquiatras que nos gusta la investigación y aplicarla a la clínica, pues nos interesa como conocer cómo podemos avanzar la farmacogenómica para poderla aplicar a más pacientes. ¿Cuáles serían los caminos desde la investigación, desde la administración incluso para poder avanzar en ese sentido? Yo creo que el primero es y siguiendo a lo mejor algunas experiencias, ¿no?, de hospitales que ya lo están implementando en la práctica, es el poderlo conjuntar con el expediente electrónico, ¿no? De aquí, hablándole a la foto de nuestro futuro secretario de Salud, de la instalación del expediente electrónico universal. En algunos expedientes, que se está, como mencionaba el doctor Sentíes, las interacciones entre fármacos ya salen como una alerta, ¿no?, de decir, si vas a dar carbamazepina o olanzapina, inmediatamente sale la alerta abusado porque hay este riesgo de interacciones, pero si además se le puede incorporar los datos farmacogenómicos propios del paciente, yo creo que sería un avance enorme, ¿no?, desde el punto de vista clínico y de eficacia in situ, ¿no?, en el momento de la prescripción, porque pues a veces es muy difícil, el momento que estamos dando la consulta, regresarnos a hacer el análisis y tener todos estos datos, ¿no? Entonces tendría que ser algo eficiente, ya insertado en el expediente clínico electrónico, ¿no? No sé, gracias. Sí, por ejemplo, nosotros en el Instituto en Nutrición tenemos un expediente electrónico, ¿no? Y entonces desde la computadora del consultorio tienes el acceso a todas las notas del paciente, ¿no? Todos los estudios, inclusive los estudios previos que se digitalizan. Y cuando se hace alguna prueba de este índole, ¿no?, tiene la ventaja cualquiera de los especialistas de poder revisar la prueba farmacogenómica. Entonces, si el paciente está tratado por algo oncológico y luego llega con nosotros, aparte de que sabes que le están dando quimioterapia, ¿no?,
dices, bueno, como tiene quimioterapia, no le voy a dar, por ejemplo, carbamazepina, fenitoína o fenobarbital, que son inductores enzimáticos y van a bajar los niveles de los quimioterapéuticos y hacer que el paciente no responda adecuadamente. Pero lo mismo ocurre con los que reciben anticoagulantes, ¿no? Puede ser que no le sirva y tenga una trombosis, o que si le doy nivel enzimático, sangre. O lo mismo el que recibe un antirretroviral para HIV y empieza a tener enfermedades oportunistas y le doy un inductor enzimático. Y el trasplantado de hígado y riñón, que lo hacemos con frecuencia nosotros, si le doy inductor enzimático y le ahorro el tacrolimus, ¿no? A lo mejor rechaza el órgano. Entonces, en una sola receta puedo acabar con el esfuerzo que todos los colegas han hecho y con la vida del paciente. Entonces, ahora, una parte, esa es el expediente electrónico que tiene esa ventaja. La otra es si además cuentas con la prueba farmacogenómica, ya le das algo más específico al paciente. Hay que tener en cuenta que excepto la parte epigenética, nuestros genes en general son bastante estables. Y entonces esta prueba te sirve para el resto de la vida y para diferentes especialidades. Entonces, sí es mejor compartirlo con los demás colegas. En el ámbito privado, que los diferentes colegas que ven al paciente también tengan acceso a la prueba, ¿no? Ya sea que uno se la mande o el paciente se la mande, ¿no? Ahí hay algunas cuestiones éticas sobre qué tanto vale la pena que el paciente tenga la prueba, porque va a empezar a cuestionar, ¿por qué me diste esto si aquí hice la prueba esto otro? Pero el paciente no tiene todo el background de todas las otras cosas, es decir, te lo estoy dando por estas otras razones que tienen más peso que la pura farmacogenómica. Es una prueba que se hace en saliva, entonces pues es muy fácil de realizar, ¿no? Se talla en el carrillo un par de minutos y se pone en un tubo de ensayo. Debe costar alrededor de 10 o 11 mil pesos, una cosa así, ¿no? Pero a veces te gastas más en los diferentes ensayos de error de los fármacos o de pedir estudios y ensayos para decir, no responde, le voy a pedir estudio de imagen para ver si no hay otra cosa, y te va a salir en el doble de precio prácticamente la resonancia que el estudio de farmacogenómica. Entonces, sí, el expediente electrónico es una muy buena alternativa, ¿no? Compartir con los otros colegas de la medicina privada, ¿no? Y saber que es una prueba que le va a ayudar al paciente para toda la vida, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, Felipe. Quiero preguntarle al doctor Nicolini si realmente los mexicanos somos una población por el mestizaje, por nuestra ancestría, de metabolizadores lentos. ¿Tú sientes que es una proporción importante de personas que tienen este problema y que tendría que necesitar dosis bajas de los psicofármacos? Bueno, en general no de todos, ¿no? Pero sí de los datos que sacamos, unos de los que fueron importantes fue para varios agentes de quimioterapia, ¿no? Por ejemplo, para vincristina, en la región de Oaxaca, por ejemplo, había un porcentaje mucho más elevado que en el resto del país, ¿no? Y pues eso puede llevar a problemas ahí severos de toxicidad, a diferencia del norte del país, ¿no? Entonces, y son poblaciones que probablemente no van a tener acceso por cuestiones socioeconómicas, ¿no?, a la prueba farmacogenómica. Ahí sería muy importante el promover en estas zonas donde se empiezan a ver por la ancestría nativoamericana, digamos, ¿no?, que pues fuera a nivel de programas gubernamentales el poder tener mucho mayor acceso, pacientes oncológicos, también en la parte esa de epilepsia que lo hemos empezado a ver, pues que había esta idea de que no solo los pacientes de origen asiático tenían estas variantes del HLA para Steven Johnson, y curiosamente hemos encontrado una proporción no despreciable. Ahorita pues, la contabilidad sí que la tengo no está publicada, pero cerca de 5% o 6% de nuestra población, que es bastante parecida a la que se ha encontrado en países asiáticos,
pues que es alta, ¿no? Es muy alta y que pensamos que también tiene que ver con ancestría nativoamericana, ¿no? Entonces, y que seguramente habrá más de gente que no tiene acceso a estas pruebas, ¿no? Entonces, ahí pues yo creo que vamos a tener que reforzar a que en instituciones públicas pues se hagan un poco más estos tamizajes, a lo mejor una versión reducida de las pruebas en algunos citocromos, no sé, habrá que pensar de qué manera se pueden llevar a cabo. Yo sin tener algún estudio como el que hizo el doctor Nicolini, y yo sé que la experiencia o el caso clínico, la opinión del experto es nivel 4 de evidencia, ¿no? Pero todo el mundo hemos visto pacientes que tú ves los artículos y dicen fibromialgia reumática, dosis promedio de pregabalina en población sajona, 450 miligramos, ¿no? Y tú dices, ¿por qué mis pacientes con 150 responden bien? O en temblor esencial familiar, ¿no? La literatura sajona te pone dosis promedio de propranolol 240 miligramos, ¿no? Yo le pongo 240 miligramos de propranolol a un paciente y no sé, que él se muere, ¿no? Hace una bradicardia severa y generalmente entre 40 y 80 miligramos están perfectamente bien. Lo mismo vemos las dosis de amitriptilina como preventivo de cefalea, ¿no? En estudios socios hay hasta dosis hasta de máxima de 400 de amitriptilina con promedio de entre 75 y 150 miligramos. Y uno le da 25 miligramos, quizás 50 miligramos como preventivo de cefalea tipo tensional y responden bien. Y eso pues no hay otra explicación más que la parte genética. Y sería, por ejemplo, esto que es una observación que creo que no nada más es mía, sino de muchas personas, valdría la pena aterrizarlo en un estudio de investigación y ver en este tipo de respuesta a estos fármacos qué está ocurriendo, porque seguramente vamos a encontrar cosas parecidas a la que encontraste con la vincristina, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, y ya esa es una pregunta mía. ¿Cuál sería el flujo de pacientes? ¿En qué momento yo tengo que mandarle la prueba? A mí me parecería que probablemente con antecedentes de familias, con ya algunos eventos adversos con fármacos o faltas de respuestas, podrían ser algunos de ellos, pero ¿en qué momento del algoritmo de manejo, tanto de lo más frecuente de ansiedad, depresión, epilepsia resistente, en qué momento? ¿Cuando ya es resistente o cuando vemos que está teniendo muchos efectos secundarios? Bueno, yo creo que Horacio presentó ahí una tabla muy clarita, ¿no? De todas las necesidades de los pacientes poliusuarios, de resistencia a fármacos, etcétera. Pero incluso en la clínica, ¿no? Muchas veces cuando les das la explicación al paciente y les dices, bueno, pues aquí salió que el paciente es homocigoto y tiene las dos variantes del alelo que lo predisponen a, por ejemplo, a trombosis, ¿no? Y dices, pues esto quiere decir que pues, tu papá y tu mamá, los dos también son portadores del alelo, ¿no? Entonces, en automático, ellos mismos, pues ya tienen el resultado, ¿no? Y luego, a su vez, si el paciente tiene hijos, pues quiere decir que cuando la mitad de sus hijos van a llevar, ¿no? Si son homocigotos, pues la carga, ¿no? Entonces, ahí, pues ya se vuelve intuitiva, ¿no? La decisión de decir cuando menos ahí hasta a familias que no le están solicitando, pero pues es una información muy valiosa que ellos deben de tener pues para su medicina preventiva de precisión, digamos, ¿no? El llevar este tipo de variantes, ¿no? Digo, no están ahorita en los alelos, pero un poquito la experiencia que hemos tenido con el ApoE, Okay. Para el tema de las demencias, que seguirá la práctica de amiloide, ¿no? Pero es en ese sentido que cuando pues se hace la prueba en los pacientes con deterioro cognitivo, pues los familiares, aun cuando no están en edad, pues, empieza la demanda en automático de ellos mismos de decir, caray, pues si hay este riesgo, pues desearía saberlo, ¿no? Entonces, creo que sí hay una creciente necesidad de conocer este tipo de información. Correcto. Como checklist sería polifarmacia, es decir, definida como más de 5 fármacos. 2,
historia de falta de respuesta habitual a los fármacos que recibe el paciente. 3, historia de efectos adversos, ¿no?, a dosis bajas y con múltiples fármacos. 4, paciente geriátrico que habitualmente recibe polifarmacia por las diferentes patologías. 5, cuando vas a usar un fármaco cuyo efecto adverso inicial puede poner en riesgo al paciente, como puede ser el uso de una estatina, como puede ser el uso de un anticoagulante o un antiagregante tipo clopidogrel, cuando te puede hacer un Steven Johnson como el uso de la motrigina o carbamazepina en ciertas, y fenitoína en ciertas poblaciones, cuando, en otras áreas, por ejemplo en oncología, sí es muy importante para predecir la respuesta a quimioterapéuticos, inclusive planear cuál es el fármaco más adecuado. Si te fijas, los oncólogos van a la vanguardia de todas las partes de la medicina en este aspecto. Si un oncólogo no te suelta una quimioterapia hasta no tener marcadores de tumorales, marcadores de receptores, marcadores genéticos, y el pronóstico es bien distinto, depende de qué fármaco escojas en base a todo ese perfil. Y así como lo hacen los oncólogos, ¿no?, yo creo que en otras especialidades tendríamos que irles copiando un poco las cosas. En el caso de epilepsia farmacoresistente, que se define como el uso de por lo menos 2 fármacos antiepilépticos adecuados, en dosis adecuada y al tipo de crisis adecuado, bien tolerados, y que el paciente no esté libre de crisis por lo menos por 1 año. Eso es farmacoresistencia. Valdría la pena hacer prueba farmacogenómica, porque algunos de ellos van a ser en realidad pseudo-resistentes, ¿no? Y si no es pseudo-resistente y es farmacoresistente verdaderamente, entonces empezar el camino de estudiarlo para cirugía. Pero algunos pacientes pudiera ser que inicialmente los pensabas para candidatos a cirugía y que a lo mejor con ajustar el tratamiento con una prueba farmacogenómica pudieras evitarle una cirugía que de otra manera hubiera llegado a ella, ¿no? Yo creo que serían las indicaciones más precisas, ¿no? Muchísimas gracias.